Cordial saludo para todos los estudiantes que me están escuchando a través de este video. Culminando ya nuestras 8 semanas de curso en este momento en la especialización de gerencia de proyectos, vamos a cerrar con este tema que son otras consideraciones aparte de las que ya hemos venido dando semana tras semana dentro de la elaboración del plan de negocio, ¿sí? Voy a resumir, y no por resumir, aquí estoy poniéndolo desde la primera diapositiva, no por haberlo resumido aquí significa que son menos importantes que los demás, sino únicamente por razones de tiempo dentro del curso. Me tomé el atrevimiento de resumir 2 o 3 de los análisis adicionales que debe contener ese plan de negocio, ¿sí? Son otros estudios que se deben realizar. ¿Cuáles estudios? Por ejemplo, el legal y jurídico, que en últimas es redundante, el análisis contable, el análisis medioambiental y de pronto otro análisis que sea pertinente. Recuerdo que hasta hace algunos años el análisis de orden público era muy importante en los planes de negocio. Ya no es tan importante pues por aquello del proceso de paz, etcétera, etcétera, pero absolutamente todo lo que nos de elementos de juicio para valorar positiva o negativamente un plan de negocio, vale la pena incluirlo dentro de ese análisis general, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el análisis legal. El análisis legal está muy relacionado casi que íntimamente con qué tipo de negocio voy a montar, o voy a formular, o voy a realizar. Porque dependiendo del tipo de empresa que vaya a montar a sí mismo, hay unas condiciones legales que debo tener en cuenta frente a otro. ¿Qué tipos de empresas? Saber si vamos a montar una empresa con ánimo de lucro, qué tipos de empresa hay. Si es una empresa sin ánimo de lucro, qué tipos de ESALes o empresas sin ánimo de lucro hay, cuál es la normatividad para cada una de ellas y más o menos cómo tenemos que implementarlo. De acuerdo con el tipo de empresa, voy a tener ciertas responsabilidades legales y tributarias, por eso el estudio legal está íntimamente relacionado al tipo de empresa que voy a montar, y de acuerdo a esas responsabilidades voy a tener que buscar asesores. Si van a desarrollar una empresa de carácter sociedad anónima, yo les aconsejo buscar los servicios profesionales de un abogado. Indudablemente el especialista en proyectos no se las tiene que saber todas, lo que él tiene que saber es leer e interpretar un contexto en un determinado momento, y de acuerdo a eso pedir o solicitar el acompañamiento de una persona experta. Hay cosas en las que uno puede a través del tiempo va adquiriendo cierta experiencia, pero en realidad a mí me interesa que a ustedes les quede muy claro que definitivamente es importante saber cuando necesitamos la asesoría de un experto. Por ejemplo, en la parte tributaria, indudablemente yo contrato un contador. Y hay contadores que usted contrata, de hecho, hasta por la asesoría, no necesita contratarlos durante un año para establecer unas responsabilidades tributarias a partir de su negocio, pero pues yo pienso que son temas extremadamente específicos como para que mediante un saber general yo pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué empresas con ánimo de lucro hay? Hay personas naturales, hay empresas unipersonales, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. De pronto en la disertación les voy a meter unas 2 o 3 más que encontré y que me pareció interesante que ustedes la conocieran, pero en términos generales son los tipos de empresas que usted puede llegar a montar. Empresas sin ánimo de lucros, hay asociaciones, fundaciones, cooperativas, precooperativas y asociaciones mutuales, y es necesario, si ustedes se van a meter en la formulación de un plan de negocios para una empresa sin ánimo de lucro, sepan en términos generales cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Entramos. ¿Qué es una persona natural? Entonces, la persona natural es aquel individuo que, actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguno o algunas de las actividades que la ley considera como actividades mercantiles. Importantísimo, yo puedo inscribirme como persona natural,
y significa que la persona de José Tiberio y la empresa son la misma persona. Por eso se habla de persona natural. No hay una personería jurídica que me aparte de ese ejercicio comercial y por no crear esa persona jurídica, vea lo que tributariamente y legalmente usted asume. La persona natural responderá con todo su patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica. Entonces es una de las empresas más fáciles de montar, es una de las empresas más fáciles de administrar. Usted va a tener algunos alivios tributarios, pero lo que es importante es que usted responde con absolutamente todos sus bienes personales y familiares en caso de que la empresa quiebre. Entonces son cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? La empresa unipersonal. Esta es una figura jurídica que se creó, de hecho es relativamente nueva, estoy hablando de tal vez unos 15, 20 años atrás, y es cuando ese empresario no quiere asociarse con otras empresas, pero quiere que su personería jurídica como empresario sea diferente a su personería como persona natural. Ahí hay una separación entre el dueño del negocio y el negocio. Entonces el negocio adquiere una personería jurídica especial y única y se conforma con la presencia de una sola persona natural o jurídica, la cual destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial. O, una vez inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge como una persona jurídica distinta al empresario, a diferencia de la persona natural cuya división no se da ni en lo legal ni en lo real. Aquí sí son dos. Uno es el dueño de la empresa y otra es la empresa. Ojo, la empresa unipersonal requiere ser creada mediante documento privado de constitución. ¿Y hasta dónde responde el dueño de la empresa? Hasta sus aportes. Entonces yo puedo crear una empresa unipersonal con una personería jurídica diferente, valga la redundancia, y decir que mi empresa vale 10 millones de pesos. Entonces yo comienzo a hacer actividades de comercio y resulta que me quebré en 20 millones. Pues hombre, con lo único que tiene que responder la empresa por ser una persona jurídica diferente es con los 10 millones de pesos que tiene como capital, no con todos los bienes del dueño. Y entonces esta es una manera interesante, pero tiene un complique tributario diferente a este. Por eso es que usted va a ver en las cámaras de comercio y la gran mayoría de comerciantes deciden montar en la parte inicial de su negocio una persona natural. Las sociedades por acciones. Hay dos tipos de sociedades. Las sociedades con formalidades plenas, que son aquellas que se llevan a la vida jurídica a través de una escritura pública, y las sociedades por acciones simplificadas, que se construyen mediante un documento privado registrado en la Cámara de Comercio. Esta figura también de las acciones, sociedades por acciones simplificadas, es relativamente nueva también y se creó como para promocionar un poco más el emprendimiento empresarial y no obligar a los nobles o a los jóvenes emprendedores, no jóvenes por edad sino por tiempo de estar desarrollando sus actividades comerciales, de que tuvieran que ir a pagar un abogado y una escritura pública en una notaría pública, porque eso significa más erogación de dinero. Entonces salió una ley que dijo que se podían hacer sociedades por acciones simplificadas mediante un documento privado, que el único requisito es, hombre, que cumpla los requisitos, valga la redundancia, que impone la Cámara de Comercio, pero registrado ante él. Entonces una sociedad por acciones simplificadas es más sencilla, por decirlo de alguna manera, que la sociedad con formalidades plenas. Ojo, hay sociedades comerciales. Y las sociedades comerciales son personas jurídicas. Siempre que usted hable de sociedad, es una persona jurídica diferente a aquellos que conforman esa sociedad, ¿sí? Es decir, las personas naturales se unen para conformar una personería diferente, pero de la cual hacen parte varios dueños. Por eso son sociedades comerciales, ¿sí? Entonces se constituyen por contrato de sociedad en virtud de cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes con el fin de repartirse las utilidades obtenidas de la empresa, ¿sí? Y hay dos clasificaciones, o sea, estas sociedades comerciales se hacen, tres clasificaciones: personales,
sociedades comerciales capitalistas y sociedades comerciales de naturaleza mixta. Y hay que tener en cuenta cada uno de ellos. Las sociedades personales, hombres, son aquellas en las cuales todos los socios se conocen y tanto la sociedad como los socios responden con la totalidad de su patrimonio de forma solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. Yo les voy a ser sincero, cuando estaba preparando estas diapositivas, leí lo de las sociedades personales. Yo nunca he visto en mi ejercicio como profesional, tal vez de 20, 22 años, asesorando proyectos, que se hagan sociedades comerciales de tipo personal. Casi siempre, es que es bien complicado, hasta la sociedad conyugal es complicada, entonces casi todos los que se acercan a mí y de pronto por desconocimiento, porque no sabía que se podían realizar, pero yo siempre he recomendado sociedades limitadas o sociedades anónimas con todas las formalidades, su documento privado, su escritura pública y donde se definan exactamente las responsabilidades. Pero estas sociedades personales, lo que me está diciendo la ley, no sé si es nueva o no, les soy muy sincero, no la conocía a fondo. Lo que me está diciendo es que yo me puedo reunir con varias personas, comenzar a desarrollar actividades comerciales, pero voy a responder con todo mi patrimonio e ilimitadamente por lo que se haga. Son bien complejas, pero la ley permite hacerlas. Y las sociedades capitalistas son aquellas sociedades en las cuales no se saben quiénes son los socios y estos responden únicamente por el monto del capital que están invirtiendo, ¿sí? Pues podríamos decir que las sociedades capitalistas son sociedades anónimas, mientras que las sociedades personales, comerciales personales, son sociedades limitadas que se pueden hacer mediante documento privado y en donde todos los socios responden por todo su patrimonio ilimitadamente por las operaciones, ¿sí? Las sociedades de naturaleza mixta son las que yo más he manejado. Yo no recomiendo hacer sociedades personales, sociedades comerciales personales, no las recomiendo y nunca les voy a recomendar. Si ya algún empresario lo quiere montar, pues casi siempre, por ejemplo, las sociedades personales yo tiendo a pensar que se pueden desarrollar entre familias cercanas, papá, mamá e hijos, ¿sí? Yo veo muy difícil que yo monte una sociedad comercial personal, así sea con mi vecino, y que todo lo que yo haga o haya hecho durante toda mi vida laboral sencillamente entra a respaldar un negocio y que él también. Entonces las sociedades de naturaleza mixta son los socios se conocen, pero solo responden por las obligaciones adquiridas por el monto de sus aportes. Por ejemplo, las sociedades limitadas. Entonces entramos. Las sociedades limitadas o se constituye mediante escritura pública o documento privado registrado en la Cámara de Comercio con mínimo dos socios y máximo 25. Es decir, si usted tiene 26 ya no es una sociedad limitada sino una sociedad anónima, ¿sí? Aquí el aporte que usted hace a la sociedad es hasta donde usted responde. Quiere decir que la plática que usted invierta se puede perder en caso de que la sociedad no funcione. Pero no es una sociedad donde usted responde con absolutamente todo su capital. La sociedad colectiva se constituye mediante escritura pública o documento privado con dos o más socios quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones sociales. Ojo, cuando se constituye este tipo de sociedad se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración, el que deseen sus socios, quienes a su vez podrán delegar la administración. Perdón, esta no es una sociedad anónima, es una sociedad colectiva. Esta es la que yo les digo, es diferente, sí, es que estaba pensando en la sociedad anónima. La sociedad limitada frente a la sociedad colectiva, la diferencia es que se realiza mediante escritura pública o documento privado registrado en la Cámara de Comercio, pero aquí se dice que absolutamente todos los socios responden ilimitadamente con su capital. Esta es la diferencia entre la sociedad limitada y la sociedad colectiva, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de sociedades colectivas hay. Por ejemplo, la sociedad en comandita simple. Y la sociedad en comandita simple está entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas.
Entonces los socios gestores son los que sacan la idea de negocio, los socios comanditarios o capitalistas son los que ponen la plata, pero los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, mientras que los socios capitalistas solo responden por sus respectivos aportes. Yo veo estas sociedades en comanditas, tanto simple como por acciones, mucho en negocios familiares. Ahí es donde he visto yo algunos de estas figuras empresariales. No es muy común ver en la gestación de una idea empresarial entre, valga la redundancia, varios individuos que se den este tipo de negocios. Se tiene que tener mucha confianza uno y otro. La sociedad anónima se constituye mediante escritura pública entre mínimo 5 accionistas y máximo los que quieran, quienes responden apenas por el monto del capital respectivo que han suministrado a la sociedad. Se debe definir en escritura pública o en documento privado el tiempo de duración de la empresa y con todas las formalidades plenas. Hay otra sociedad que es la sociedad en comandita por acciones, ¿sí? También se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Démonos cuenta que en la sociedad en comandita simple decían uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios. Aquí dice que uno o más socios gestores y mínimo 5 socios comanditarios. Lo mismo, los socios gestores responden solidaria e ilimitadamente con sus patrimonios por las operaciones y los socios capitalistas únicamente por el capital aportado. Empresas asociativas de trabajo. Este es un modelo también, no es muy nuevo, pero no es muy común. Es una organización económica productiva cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además aportan alguna destreza tecnológica o conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces yo he visto empresas asociativas de trabajo mucho en el campo, donde ellos se reúnen para la producción, comercialización y distribución de los bienes que producen en sus latifundios, en sus unidades de negocio. Debe contar mínimo con 3 asociados y máximo con 10. ¿Sí? Y hay otra que es las sociedades agrarias de transformación. Es que, por ejemplo, vea la diferencia entre estas empresas asociativas de trabajo y esta figura sí es nueva, que es las sociedades agrarias de transformación. Es que mientras en la empresa asociativa de trabajo usted tiene que poner o capital o tecnología o algo, en estas empresas se reúnen para desarrollar este objeto social que debe ser exclusivos en la SAT, en las sociedades agrarias de transformación, desarrollar actividades de poscosecha y comercialización de productos perecederos de origen agropecuario y la prestación de servicios comunes que sirvan a su finalidad. Este es el objeto social de toda la SAT. Pero aquí la SAT, a diferencia de la empresa asociativa de trabajo, es que las sociedades agrarias de transformación no tienen que respaldar las actividades comerciales o empresariales con la granja o la finca. ¿Sí? Entonces, por eso el gobierno nacional, yo pienso que ha hecho un gran esfuerzo de mejorar el emprendimiento en Colombia. Lo que pasa es que no conocemos estas figuras jurídicas y si no las conocemos, pues difícilmente vamos a poder asesorar o vamos a poder encaminar hacia los nuevos empresarios para que las monten o las generen. El otro gran tipo de empresas son las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas diferentes a las personas naturales que se constituyen por la voluntad de asociación o de la creación de una o más personas jurídicas, ¿sí? La diferencia entre las empresas con ánimo de lucro y las empresas sin ánimo de lucro no es como muchas personas creen, que las empresas sin ánimo de lucro no pueden generar lucro. No, sí pueden generar lucro. De hecho, ese lucro es necesario para cumplir su objeto social. Lo que pasa es que los gestores o los directores o los que manejan la empresa sin ánimo de lucro no se pueden embolsillar ese lucro. La diferencia es que el lucro que genere estas empresas se debe redistribuir obligatoriamente en el objeto social para la cual fue creada la empresa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que si yo monto una empresa sin ánimo de lucro, yo no puedo coger los excedentes de producción de final del año e irme a pasear a Cartagena, mientras que las empresas con ánimo de lucro sí. Las empresas con ánimo de lucro lo que dicen es, todo lo que se gane se va a repartir entre los dueños. Por eso se llama utilidades, dividendos. Estas empresas no generan dividendos, generan excedentes de producción que obligatoriamente se deben redistribuir en el objeto social. ¿Qué tipos de empresas sin ánimo de lucro hay? Asociaciones, corporaciones y fundaciones, ¿sí? Entidades de economía solidaria, que son cooperativas, precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Empresas sin ánimo de lucro son las veedurías ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior e instituciones auxiliares de cooperativismo y organismos de segundo y tercer grado. Es decir, generalmente, se los traduzco, asociaciones y fundaciones, cooperativas, precooperativas o asociaciones mutuales, las veedurías ciudadanas y las entidades ONGs, entidades no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro que están en el exterior y que vienen a desarrollar actividades en Colombia, y las instituciones auxiliares de cooperativismo. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación o corporación? Porque asociación y corporación son sinónimos, son lo mismo, frente a una fundación. Entonces, básicamente, la asociación o corporación surge de la voluntad de varias personas cuyo objeto social va dirigido a beneficiar la comunidad en general o un grupo de asociados o corporados para propender por el bienestar de determinado sector social. Es decir, yo puedo montar una asociación de actores de televisión. Entonces, mi objeto social es propender por el bienestar de ese grupo social, de los actores de televisión. Asociación de Ginecólogos de Colombia o Asociación de Ginecólogos del Meta. Entonces puedo generar recursos para beneficiar a los ginecólogos que estén asociados a la asociación, valga la redundancia. Las corporaciones, asociación o corporación, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con la fundación? La asociación se conforma para un periodo determinado, la fundación no. La fundación requiere tener revisor fiscal, la asociación no. Entonces, ¿qué es una fundación? A diferencia de la asociación, que esta surge por voluntad de varias personas con el fin de beneficiar un sector, una colectividad o un gremio específico, la fundación surge a partir de la destinación de un patrimonio para un fin social determinado. Por eso ustedes ven que Shakira tiene la fundación, yo no me acuerdo si es Pies Descalzos, me parece que sí, no recuerdo. Juanes tiene la fundación Mi Sangre. Entonces ellos de sus utilidades sacan un porcentaje de ese patrimonio y dice, yo voy a beneficiar a los niños de la costa, me parece que Pies Descalzos es para eso, y la fundación Mi Sangre, bueno, para otro. Yo puedo montar una fundación. Entonces dése cuenta que acá ya no es un gremio en particular, sino el interés social y el bienestar común, y surge a partir de la destinación de un patrimonio, mientras que la asociación surge a partir de la voluntad de varias personas. La fundación se constituye a término indefinido y requiere revisor fiscal. Las cooperativas, diferente. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para resolver sus necesidades. Pues la cooperativa de motociclistas de Villavicencio. Entonces todos los motociclistas se unen y van a hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas y se unen frente a una cooperativa. La diferencia entre la cooperativa y las otras entidades sin ánimo de lucro es que la cooperativa puede desarrollar su modelo a través de entidades financieras, de ahorro y créditos, de seguros, de transporte, de comercialización. Las cooperativas pueden comercializar, las otras entidades sin ánimo de lucro no. La diferencia entre el cooperativismo es que usted tiene que hacer un curso de cooperativismo antes de montar una cooperativa. De hecho, usted y todos los asociados, aquí por ejemplo yo sé que la Universidad Cooperativa de Colombia dicta ese tipo de cursos para poder constituirlas,
y lo que busca es el bien de esos asociados, por eso es la cooperativa. No voy a entrar en más definiciones de las otras, las sociedades mutuales. Dejo en el tapete, pues, básicamente que hay entidades con ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, que la parte legal está unido al tipo de empresa que usted vaya a montar, pero además el análisis contable y tributario tiene que ver mucho también con el tipo de empresa que usted vaya a montar. Entonces, por ejemplo, el análisis tributario, ¿cómo se hace? Dependiendo del modelo de empresa que usted vaya a montar, es necesario contar con la asesoría de un experto para definir el alcance contable. Entonces, por ejemplo, las personas naturales, ¿por qué les decía yo a ustedes al principio que una persona natural, una persona natural tiene la desventaja que responde solidaria e ilimitadamente con todo su patrimonio en caso de que a la unidad de negocio le vaya mal? Pero ¿por qué la gente prefiere montar personas naturales que personas jurídicas? Porque usted como persona natural, usted puede inicialmente, antes de comenzar a desarrollar su actividad comercial, su objeto social, montarla como régimen simplificado. Entonces, si la monta como régimen simplificado, no es sujeto del IVA, por lo tanto no tienen que presentar, o sea, no tienen que, en las facturas no tienen que discriminar el IVA, y por no tener que discriminar el IVA no tiene que presentar el recaudo del IVA que usted ha hecho bimestralmente. Cuando es régimen común o cuando es empresa jurídica, sí, persona jurídica, sí, no son sujetos de retefuente, entonces no tiene que presentar mensualmente la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero sí son sujetos del impuesto sobre la renta. Entonces, dicho de otra manera, usted monta una persona natural, régimen simplificado, y usted puede tener esa empresa todo el año sin funcionar y no tiene que preocuparse ni por presentar bimestralmente el IVA ni por presentar mensualmente la retención en la fuente. Pero ojo, si usted monta una persona natural y de una vez la monta como régimen común, son sujetos de IVA, entonces tienen que solicitar la resolución de facturación ante la DIAN. Tienen que en las facturas discriminar el IVA que le venden a los usuarios, y ese IVA, haciendo unas operaciones matemáticas de cuánto tuvo que pagar usted por el IVA y cuánto recaudó por el IVA a través de sus ventas, tiene que presentar bimestralmente el recaudo del IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el agravante que si no lo presenta, así sea en ceros, usted lo multa. No sé, 300 y pico mil pesos cada 2 meses que usted deje de presentar el IVA, así esté en ceros. Son sujetos de retefuente, entonces tienen que presentar el formato de la retención en la fuente, así esté en ceros mensualmente. Entonces, el régimen simplificado, pues usted puede montar la empresa y si no le fue bien, el primer mes, el segundo mes, la deja ahí quietica, no la mueve y no le está generando deuda ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si usted es persona jurídica o es régimen común, sí, usted tiene que presentar así sea en cero estos dos. Obviamente este tiene que presentarlo al final de cada año, este también, porque si no le genera multas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es interesante el análisis tributario. Todas las personas jurídicas, todas, así sea empresa unipersonal, son régimen común. ¿Sí? O sea, no sé si me he explicado. Las personas naturales usted la puede montar como régimen simplificado y usted lo único que tiene que estar pendiente es del impuesto sobre la renta año tras año. Pero si es persona jurídica desde empresa unipersonal en adelante o persona natural régimen común, tiene que estar pendiente de la presentación del IVA bimestralmente, la presentación de la retefuente mensualmente y el impuesto sobre la renta. Aquí más o menos el ABC de los impuestos en Colombia. Entonces, usted tiene que ver cuando la DIAN publica el calendario tributario, tiene que pagar el impuesto de acuerdo a este calendario tributario. Si es un impuesto de origen nacional, lo paga ante la DIAN. Si es un impuesto de origen municipal, lo paga ante la Secretaría de Hacienda del municipio, recauda el impuesto y pues el gobierno lo distribuye entre cada una de sus cuentas fiscales. Clasificación de los impuestos. Son impuestos directos, el impuesto a la renta,
el impuesto del enriquecimiento, el impuesto que se cobran por trámites personales y son impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Algo de análisis financiero que usted debe tener muy en cuenta en el momento de montar su empresa. Lo que les decía antes, si son personas jurídicas, sea cual sea la modalidad, siempre van a ser régimen común, son sujetos del IVA, por lo tanto tienen que presentar bimestralmente el recaudo del IVA, son sujetos de la retefuente, por lo tanto tienen que presentar mensualmente el recaudo por retefuente, así estén ceros y son sujetos de impuestos sobre la renta. Otro tipo de análisis, démonos cuenta que rápidamente y de manera, podríamos decirlo, general, hemos visto tres tipos de análisis que usted debe hacer. Primero, el análisis legal, que está íntimamente relacionado con el tipo de empresa que vaya a montar. Segundo, el análisis tributario, que también está pegado al tipo de empresa. Yo les estoy dando unos rasgos generales, siempre, y créanmelo, yo vivo formulando proyectos todos los días, y todo ese análisis tributario, especialmente con la reforma tributaria que se hizo en el 2016 y que comenzó a funcionar este año, donde aumentaron del 16 al 19% el IVA, donde aumentaron los elementos de la canasta familiar, aumentaron la base de recaudo del impuesto del IVA sobre algunos elementos, bueno, etcétera, etcétera. Yo busco siempre un asesor, o sea, yo esto no lo hago, no me lo aprendo de memoria, porque uno comete muchos errores, y el problema es que esos errores en este momento se pueden considerar evasión de impuestos, y a partir de la nueva reforma tributaria tiene cárcel. Entonces yo le recomiendo a buscar un abogado y un analista tributario, un contador público. Hay que hacer otro tipo de análisis, el análisis medioambiental. ¿Cuándo hay que hacer un análisis medioambiental? Cuando la empresa influye de manera positiva o negativa en el medio ambiente. Tengan mucho cuidado con esto. Yo he encontrado algunos emprendedores que dicen, no, pero es que mi empresa lo que va a hacer es impactar positivamente el medio ambiente. Así lo impacte positivamente, hay que hacer un diagnóstico ambiental, un plan de manejo ambiental. Si es necesario, obviamente, si lo impactan negativamente, una licencia ambiental, y hay otro tipo de permisos ambientales que las empresas requieren. Yo en este caso, vea, en estos tres casos, y por eso los dejé de último, en los anteriores, yo pienso que tiene que ser muy acucioso el especialista en proyectos para desarrollarlos, ¿sí? Tiene que aprender, pero específicamente en estos tres aspectos que son tan específicos, el legal, el tributario y el ambiental, yo recomiendo asesorarnos de expertos. ¿Por qué? Porque yo por allá en el año 2005, 2006, unos empresarios que compraron una finca y querían dentro de la finca montar aquí cerquita, en la vereda de la Argentina, aquí en Villavicencio, querían montar un estanque de cachamas. La autoridad ambiental les dijo, tienen que hacer un diagnóstico ambiental. Y me pusieron a hacerlo, y la verdad, les soy muy sincero, a mí me quedó grande. Nunca fue aprobado el diagnóstico ambiental. Entonces, de pronto yo, por la necesidad de recursos, de plata que tenía en ese momento, dije que sí, pero son materias complejas. A ver, verbigracia sería tanto como si me pidieran a mí, que soy administrador aeronáutico o tengo una especialización en gerencia de proyectos y estoy haciendo un MBA y una maestría en administración y dirección de empresas, que me pidieran un concepto jurídico. Los conceptos jurídicos los tienen que dar los abogados, los conceptos ambientales los tienen que dar los ingenieros ambientales, porque para eso estudiaron, y los conceptos contables y tributarios deben darlos los contadores. Hay algunos abogados que son especialistas en cuestiones tributarias, pero contadores o abogados especialistas en el tema, son temas complejos. En cada uno de estos, tanto en la parte legal, como en la parte tributaria, como en la parte ambiental, si usted no hace bien la tarea, va a generarles multas, va a generarles cierre del establecimiento, en algunas oportunidades va a generarle cárcel. Entonces, por eso lo dejé de último, vuelvo y les digo, no por haber resumido estos tres temas significa que son menos importantes que los demás. De pronto son muy importantes, para mí todos son iguales de importantes, pero estos tres temas, el ambiental, el tributario y el legal, yo recomiendo de una manera u otra buscar un asesor.
Muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Espero que haya sido lo suficientemente claro a través de los videos, de las disertaciones, de las veces que nos hemos podido encontrar cara a cara, y de verdad espero que muchos de los especialistas que me están escuchando en este momento se conviertan en empresarios y desarrollen unos excelentes planes de negocios. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.